Bienvenidos a mi canal de arrendamientos rústicos y derecho agrario. Soy Celia Miravalles, abogada de Agronews Castilla y León, y hoy vamos a hablar sobre la duración mínima y las prórrogas en los arrendamientos rústicos. Para conocer cuál es la duración mínima y luego las prórrogas aplicables a estos arrendamientos rústicos, hay que saber fundamentalmente en qué fecha se inició ese contrato de arrendamiento. Si tenemos un contrato escrito, habrá que ver lógicamente la fecha en que se firmó y especialmente la cláusula que refleja el plazo de duración y las prórrogas. Si nos encontramos, sin embargo, ante pactos o acuerdos verbales que recordemos que tienen la misma validez que los contratos de arrendamiento escritos, hay que recordar la fecha en que se empezó a cultivar esas fincas arrendadas y tratar, por supuesto, de acreditarlo, de probarlo por cualquier medio admitido en derecho. Pueden ser documentos, pueden ser testigos o cualquier otra circunstancia que podamos utilizar para acreditar la fecha, ya decimos, de inicio de ese arrendamiento, que es la que coincidirá lógicamente con la fecha de inicio del cultivo de las fincas. En este caso, pues pueden servir efectivamente las transferencias bancarias realizadas por el arrendatario o los recibis realizados a mano por el arrendador, ¿no? O sea, esos recibis de pago. Hay que recordar también que en estos casos, por regla general, se realizan a año vencido, si no podemos probar otra cosa o el contrato es escrito, por lo que la fecha, si tenemos esos recibos de pago o esas transferencias bancarias, la fecha de inicio de ese arrendamiento probablemente va a ser justamente el año anterior, el inicio de la campaña. Es decir, si estamos hablando de fincas de secano, sería el 1 de octubre del año anterior al que figuren dichos recibos de pago o transferencias bancarias. Otro medio de prueba podrían ser las solicitudes de la PAC. Igualmente, también hay que recordar aquí que si la declaración de la solicitud de estas ayudas se realiza a mitad de campaña, en febrero o marzo, el arrendamiento se habría iniciado también en octubre de la anualidad anterior. En este caso, bueno, pues es conveniente, si no conservamos como arrendatarios esa documentación, se puede pedir esa documentación a la Consejería de Agricultura correspondiente o si somos propietarios también podemos pedir ese certificado para saber quién está cultivando nuestras fincas, ¿no? desde qué año, ¿no? Una vez que sepamos con total seguridad la fecha en que se ha iniciado ese arrendamiento rústico, podremos saber los años que llevamos y los que nos quedan para finalizar el contrato, ¿no? Aquí, lógicamente, vamos a ver sobre todo los casos en que hay pactos verbales para saber cómo o cuándo entrarían en vigor esas prórrogas, ¿no? Y es que a fecha de hoy conviven hasta varias normativas o disposiciones aplicables a los arrendamientos rústicos, ¿no? Aunque hayan ido derogando la normativa posterior a la normativa anterior, a las leyes de arrendamiento rústico anterior, lo que sí que coinciden es que en los arrendamientos vigentes a la entrada en vigor de cada ley se regirán por la normativa aplicable al tiempo de su celebración, ¿no? Por eso es muy importante, volvemos a insistir, saber en qué año se inició ese contrato de arrendamiento rústico, porque aquí podremos saber efectivamente la normativa que tenemos que aplicar a este caso en concreto. Antes de continuar y ver estas normativas, te recuerdo que te suscribas a mi canal de YouTube dándole a la campanita para no perderte ningún vídeo. Para los arrendamientos iniciados en años anteriores al 25 de julio de 1995, fecha en que se modificó la ley de 1980, la normativa aplicable sería la Ley de Arrendamientos Rústicos de 1980. Esta normativa, esta ley, establecía una duración máxima con sus prórrogas de 21 años, ¿no? Y por tanto, a la fecha de hoy, pues habrán terminado la mayor parte de estos contratos que están todavía en vigor. Aquí la doctrina está dividida, ¿no? Para una parte de la doctrina hay jurisprudencia menor, audiencias provinciales. Los arrendamientos continuarían prorrogándose de año en año, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues en principio, y esto sí que es común a toda la doctrina y a toda la jurisprudencia, es porque se aplican los artículos 1575 y siguientes del Código Civil y concretamente el 1577. Esto es lo que se llama jurídicamente la tácita reconducción.
que lo que nos viene a decir es que cuando no se especifica la duración, el arrendamiento se entiende hecho por todo el tiempo necesario para la recolección de los frutos que toda la finca diera en un año, ¿no? Entonces, ya decimos, para una parte de la doctrina continúan de año en año. Y por tanto, si la manera de dar por terminado estas prórrogas por tácita reconducción, no es necesario un preaviso de un año, sino que si el rentero, el arrendatario, continúa cultivando la finca o explotando la finca 15 días después de la fecha de finalización, si estamos en un contrato verbal estaríamos hablando del 15 de octubre, si estamos hablando de fincas de secano, bueno, pues entendería prorrogado otro año. Por tanto, en estos casos, el propietario, para evitar la prórroga, tendría que comunicarle antes del 15 de octubre. Siempre recomendamos que sea de forma previa, ¿no? Para evitar, bueno, pues problemas e inconvenientes. Sin embargo, otra parte de la doctrina, incluso más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, como la sentencia del 28 de marzo del 2022, nos vienen a explicar que pasados los 21 años, efectivamente, aunque entraría la tácita reconducción y hubiera ido de año en año, y como la tácita reconducción lo que realmente ocurre es que da a un lugar a un nuevo contrato de arrendamiento que se perfecciona por el consentimiento tácito, no expreso, porque no es verbal, de las partes, en el que se mantienen todos los acuerdos pactados por las partes de forma anterior, salvo el tema del plazo de duración, ¿no? Que bueno, pues habría ido de año en año hasta que se publicaron la Ley de Arrendamientos Rústicos del 2003, que entró en vigor en mayo del 2004. Por tanto, si los 21 años transcurren antes de mayo del 2004, fecha en la que entró en vigor, ya decimos, la Ley de Arrendamientos Rústicos del 2003, se entendería que a partir de septiembre-octubre del 2004 el plazo de duración sería de 3 años y las prórrogas de 3 años en 3 años. Sin embargo, si el plazo de duración de los 21 años finalizaría después de enero del 2006, a partir de septiembre del 2006 se aplicaría la Ley de Arrendamientos Rústicos del 2003, con la modificación que se hizo, ya decimos, en el año 2005 y por tanto aplicable a partir de ahí. Y por tanto aquí entraría en juego un nuevo contrato con una duración mínima de 5 años y prórrogas de 5 años. Por tanto, es muy importante, volvemos a insistir, saber la fecha exacta de inicio de ese arrendamiento rústico para poder valorar si estamos en esa tácita reconducción y ver exactamente la duración y la prórroga vigente en estos momentos. Y bueno, pues ya pues valorar si aplicamos una doctrina u otra. Lo que está claro es que luego ya para los arrendamientos celebrados a partir del 25 de julio del 1995 y hasta mayo del 2004, ahí sí que es de aplicación la Ley de Arrendamientos Rústicos de 1980, pero con la reforma que realizó la Ley de 1995 de modernización de las explotaciones agrarias, ¿no? Que ahí modificó las disposiciones referentes a la duración de los arrendamientos rústicos. De esta forma, aquí sí es claro que en estos contratos, ya decimos, iniciados entre 1995 y 2004, la duración mínima son 5 años. Para el caso que figure una cláusula con menos años se entiende no puesta y son 5 años, y una vez transcurridos los 5 años, si el propietario no ha hecho un preaviso, no ha notificado al arrendatario con un año de antelación, a esa finalización se prorrogan 3 años y así sucesivamente serían prórrogas de 3 años y 3 años, o sea, un mínimo de 5 años y prórrogas de 3 en 3. Para dar por terminadas las prórrogas hay que preavisar con un año de antelación mínimo, o sea, pueden ser 2, no hay ningún problema, pero como mínimo un año de antelación. Para los arrendamientos iniciados
a partir de mayo del 2004 y hasta enero del 2006, se aplica la ley del 2003, la Ley de Arrendamientos Rústicos 49/2003 de 26 de noviembre. Esta ley marcaba una duración mínima de 3 años. Volvemos a insistir que si hay una duración inferior se tiene por no puesta y serían 3 años, y una vez transcurridos los 3 años, si no hay un preaviso por parte del propietario de que no se quiere ya prorrogar, de sino que se quiere continuar ese arrendamiento, se prorrogarían de 3 años en 3 años sucesivamente, es decir, 3 años más 3 de prórroga, y para dar por terminadas las prórrogas hay que preavisar con al menos un año de antelación al arrendatario para que se le comunique que no se quiere continuar ese arrendamiento. Recordar que siempre las comunicaciones tiene que quedar constancia de la misma, con lo cual lo más efectivo es un burofax con certificado de contenido y acuse de recibo o un requerimiento notarial. Para los arrendamientos iniciados a partir de enero del 2006, lo que se aplica es la Ley de Arrendamientos Rústicos del 2003, pero con la modificación que realizó la Ley 26 del 2005 de 30 de noviembre y que entró en vigor en enero del 2006. En este caso, que es la que está vigente ahora mismo, la duración mínima de los contratos son 5 años. Volvemos a insistir que se tiene por no puesta una cláusula de duración inferior, y automáticamente se entenderían 5 años, y las prórrogas, si no se dice nada, serían de 3 años en 3 años, de 5 años en 5 años, o sea, serían 5 más 5 más 5, hasta a partir de enero del 2006. Para dar por terminada el contrato o las prórrogas hay que preavisar al menos con un año de antelación a la finalización del contrato o a la finalización de esas prórrogas, para evitar que automáticamente entre en vigor una prórroga de 5 años. Y por último, para cualquier tipo de arrendamiento rústico que por cualquier circunstancia no se aplique la Ley Especial de Arrendamientos Rústicos, que la propia Ley de Arrendamientos nos dice los contratos de arrendamiento que están excluidos de la propia ley, de esta forma habrá que estar a lo que hayan acordado las partes por escrito. Puede ser en principio la duración que ellos quieran, y en otro caso lo que se hace es aplicar el 1575 y siguientes del Código Civil, y más concretamente, como hemos visto antes, el 1577 del Código Civil, que habla de la tácita reconducción, y por tanto cuando no se fija duración habrá que estar a la duración por el tiempo necesario para la recolección de los frutos que dé la finca arrendada. O sea, lo normal sería campañas agrícolas de año en año, pudiendo el propietario dar por finalizado el arrendamiento dentro del mismo año y sin ningún preaviso. Es decir, como hemos dicho, estamos hablando de fincas de secano excluidas de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Rústicos, que empezarían la campaña agrícola el 1 de octubre. Si hasta el 15 de octubre el rentero permanece utilizando las fincas, se entendería, sin que se haya habido oposición por parte del propietario, se entendería prorrogado por otro año, y así sucesivamente. Si te ha gustado el vídeo, puedes darle a me gusta. Puedes suscribirte a mi canal de YouTube dándole a la campanita para no perderte ningún vídeo. Si quieres más información de derecho agrario, puedes ir al blog Nuestro Abogado Responde, que tenemos en la web www.agronewscastilleleon.com. Y si quieres algún documento legal agrario, como puede ser un contrato de arrendamiento rústico, puedes adquirirlo en la tienda.agronewscastilleleon.com. Muchas gracias.